Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como la que el mundo ofrece. Esas palabras son poderosas, mi querido hermano, porque nosotros todos nos pasamos buscando ese bienestar completo. La palabra paz significa un bienestar completo. Esa palabra es muy poderosa, significa más que un abrazo que nos damos en la Eucaristía o un momento sin conflicto. La palabra paz significa un bienestar completo. Y está hablando, mi querido hermano, de la condición de hijo de Dios cuando Adán y Eva vivían con Dios. Vivían un bienestar completo sin ningún tipo de necesidad. Jesucristo le dijo: ese bienestar completo no se encuentra en el mundo. Y el problema de nuevo que tenemos nosotros, que nos pasamos buscando en el mundo este bienestar completo. Hay personas que creen que ese bienestar se encuentra en el dinero. Hay personas que creen que ese bienestar se encuentra en las supersticiones o en las fiestas o en la carne, mi querido hermano. Jesucristo dijo que el mundo no podía dar ese bienestar completo, que solo Dios lo podía dar. Y él dijo: yo he venido para eso. Y son palabras proféticas sobre su misión, sobre lo que él vendría a hacer en aquella cruz, mi querido hermano, muriendo por cada uno de nosotros. Los hombres vivían completamente separados de Dios hasta ese momento. Si tú llegabas al templo, mi querido hermano, ibas a encontrar que el templo estaba muy marcado, la separación estaba muy marcada cuando tú llegabas al templo. Cuando entrabas a ese lugar, mi querido hermano, había un lugar que se llamaba el lugar santo, o el lugar más santo, o el santísimo lugar. Y a ese lugar, mi querido hermano, es donde habitaba el arca de la alianza. Era un cofre, mi querido hermano, donde habían cosas que significaban o representaban a Dios, como la vara de Aarón, pedazos de maná que habían caído del cielo, o los mandamientos de Moisés estaban adentro de esa arca. La arca representaba a Dios. Pero como el hombre vivía separado de ese Dios, mi querido hermano, cuando tú llegabas al templo, tú veías un gran velo. Y ese velo te decía: de ahí en adelante nadie puede entrar. Porque se decía que aquel que se atreviera a entrar a ese lugar y entraba con pecado, moría en el instante. Una vez al año entraba alguien a ese lugar, el sumo sacerdote. Y él incluso entraba con toda inseguridad, porque no sabía cuál iba a ser el resultado de su atrevimiento. Se preparaba todo un año para ese momento. Luego, cuando llegaba ese día, mi querido hermano, le ponían unas campanas en un pie y le amarraban una soga en el otro pie. Lo dejaban entrar. Los demás llegaban a donde estaban en el velo para escuchar. ¿Y qué era lo que querían escuchar? Las campanas que estaban amarradas en un pie. Si escuchaban las campanas, quería decir que todavía estaba con vida el sacerdote, porque con las pisadas sonaban. Si no escuchaban las campanas, querían decir que había muerto, porque no era digno de estar ante la presencia de Dios. Y con la soga que estaba amarrada en el otro pie, mi querido hermano, lo jalaban y sacaban el cuerpo muerto de ese lugar. Y así vivían los hombres, mi querido hermano, con ese miedo, con ese terror, separados de Dios. Pero vemos, mi querido hermano, que cuando Jesucristo muere en aquella cruz, sus últimas palabras, una de ellas fue: todo está consumado, diciendo: misión cumplida. Todo esto que viví, todo esto que padecí, era necesario, era para este momento. Nací, llegué para este momento. Él vino para morir por cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Fuerte esa película, muy gráfica. Hay una parte ahí que a mí me gusta mucho, y es la parte cuando lo estaban azotando con unas varas y le pegaron tan fuerte que
el centurión que estaba ahí vio su castigo suficiente y mandó a que ya no le pegaran más. Todo lo que los judíos lo acusaban, ya con lo que le habían hecho, era más que suficiente. Cuando Jesucristo vio que ya no le iban a hacer nada más, los que vieron la película saben que se puso de pie y miró a aquel soldado de frente, que le quedó mirando como desafiándolo, diciéndole: ¿esto es todo lo que ustedes me van a hacer? ¿O esto es todo lo que ustedes pueden hacerme? Y cuando hizo eso, provocó la ira, la furia de aquel soldado, donde mandó a que continuaran con el castigo, ahora con unos látigos, con pedazos de metales, para que le abrieran toda su piel, incluso llevarlo hasta la muerte. Jesucristo provocó eso, porque él sabía que su misión no terminaba ahí. Él sabía que él tenía que morir en aquella cruz. Dice la Biblia que cuando él entrega su espíritu al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El versículo que le sigue dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Yo estaba en Australia predicando y un sacerdote que estaba ahí me dijo: observa, hermano Nil, que dice que se rasgó de arriba para abajo, que fue Dios mismo quien rasgó ese velo para que el hombre pudiera entrar a ese lugar, para que el hombre pudiera de nuevo entrar a tener comunión con él. La Biblia nos dice que ya no hay nada que nos separe del amor de Dios, mi querido hermano. Ya tú y yo podemos entrar al lugar santo sin tener que usar unas campanas o que te amarren una soga en el otro pie. Puedes entrar a ese lugar y decirle: papá, papito, te quiero y te necesito, sin que nada te pase. Todos ahora tenemos, mi querido hermano, derecho a Dios. Derecho a Dios. Dios ahora está con nosotros, y para eso vino Jesucristo, para terminar con aquella enemistad que teníamos con Dios, para que volviéramos a ser amigos de ese Dios, para que Él estuviera ahora con nosotros. Pues todos, mi querido hermano, tenemos a Dios ahora con nosotros. En el momento que tú fuiste bautizado, mi querido hermano, tú te hiciste hijo de Dios. En la confirmación, nosotros, mi querido hermano, reafirmamos ese sacramento, aceptando públicamente que creemos en ese Jesucristo y que somos hijos de Dios. Ese Dios ahora está con nosotros. Pero aquí está quizás el dilema, mi querido hermano. Quizás lo mismo que Eneas le estaba ocurriendo, estaba pasando por su mente. Yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en Él, lo recibí en mi vida. Yo creo que lo que dice el profeta Isaías y lo que se repite en Mateo y en la primera de Pedro 2:24, que por sus llagas nosotros fuimos curados, sanados. Fuimos curados y sanados ¿de qué? De todo aquello que nos separaba de Dios, para que tú y yo ahora tengamos acceso a ese Dios. Dios ahora está con nosotros. Pero aquí, mi querido hermano, quizás está el dilema o algo para cuestionar. Hermano, yo he aceptado a Jesucristo, yo creo en Él y lo he aceptado como Señor y Salvador en mi vida. ¿Por qué es que no estoy viendo un cambio en mi vida? Si Dios ahora está conmigo, si es así como usted lo está diciendo, que ese Dios está ahora conmigo, ese Dios ahora desea hacer lo mismo que hacía con Adán y Eva, desea suplir mis necesidades, ¿por qué es que no estoy viendo mis necesidades suplidas? La Biblia dice, mi querido hermano, que el justo ahora por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Cuando hablamos de justo, estamos hablando de los redimidos. Estamos hablando de todos aquellos, mi querido hermano, que han creído en Jesucristo y lo han aceptado en su vida
como Señor y Salvador. Estamos hablando, mi querido hermano, de todos aquellos que hoy en día son hijos de Dios. Algunos dirán, hermano, ni, pero todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, mi querido hermano. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre es hijo de Dios. El Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que los que creyeron en Él y lo recibieron en su vida como Señor y Salvador, a ellos se les dio permiso o poder o potestad para poder llamarse un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero ahora, mi querido hermano, somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios. Pero mi pregunta, la que yo siempre hago, mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros los bautizados hemos dejado de ser hijos de Dios? Pues si ya tú no eres hijo de Dios, tú no puedes esperar en los beneficios de un hijo de Dios. Solo los hijos de Dios tienen derecho al Padre, tienen acceso al Padre. Solo los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. Esto es lo que no han entendido quizás los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, que solo creen que Jesucristo es un profeta más. Solo los hijos de Dios tienen acceso a Él. Y esto es profundo, mi querido hermano, porque hay muchas personas que me dicen, hermano, pero yo le oro al Señor, yo le pido al Señor, yo hablo al Señor y no siento que, o nunca veo una respuesta a mi oración, o no siento que Dios me responde a mis peticiones. Pues yo quiero decirte algo, mi querido hermano, el orar, el poder comunicarte con Dios, eso es un privilegio. No todo el mundo puede hablar con Dios. No todo el mundo puede comunicarse con Dios. La Biblia incluso en muchos lugares, mi querido hermano, nos dice que hay condiciones para que Dios nos pueda escuchar. Santiago nos dice que pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Quiere decir que hay un Dios que escucha nuestras oraciones, pero tenemos que pedir conforme, mi querido hermano, a su voluntad o a como Él quiere.